Otras voces más mesuradas nos hablan ahora, intentando propuestas alternativas desde un campo menos cruento que el de las desgarrantes luchas latinoamericanas por la liberación. ¿Serán estas las verdaderas voces de la cordura? Jeremy Rifkin, en su libro El fin del trabajo, bestseller de los últimos meses, refiriéndose a posibles factores de cambio, nos habla de un tercer sector, el voluntariado. Hombres y mujeres que ya no resultan necesarios en los puestos industriales y en los servicios públicos como elementos humanos potenciales para crear un capital social. ¿Será esto posible? ¿Cuál es la exacta temperatura de un alma para acceder a un estado de conciencia revolucionario? ¿Y qué es lo que hoy por hoy podemos llamar revolucionario? León Felipe dijo, y tal vez con algún sentido: ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del pasado. Todo el mundo está cuerdo, terriblemente cuerdo. Seamos honestos, no podemos generar ningún cambio profundo sin una nueva lectura y por lo tanto reescritura de los valores, es decir, sin la gestación de una nueva axiología que deja atrás la escandalosa miseria en la que nos ha sumido nuestra moderna, aunque ancestral axiología del dolor. Los poetas, los pensadores y los pedagogos de todos los tiempos han gestado paralelamente a la historia de los acontecimientos una odisea que aún no ha sucedido. Si la vida, como decía Chaplin, no es un sentido, sino fundamentalmente un deseo, será necesario iniciar otro itinerario para el viaje, escuchar las voces de los verdaderos apasionados, aquellos que aún conservan una mirada universal sobre las cosas, reconocer a los verdaderos amantes de la vida, rescatar el ánima histórica contra el espíritu de conquista del animus, es decir, el espíritu poético, aquel capaz de un amor incondicional en ese espacio que la vida nos reserva para las grandes pasiones universales. Después de todo, el mapa hace siglos que está en nuestras manos. Solo se trata de descifrarlo. Autoritarismo en el nuevo orden médico. Existe hoy una especie de contienda entre la ciencia tradicional y la ciencia alternativa. Juzgamos de vital importancia entrever siempre qué hay más allá de toda contienda excesivamente publicitaria. Cuando el ruido es exagerado y el escenario tiene el aspecto de un ring de box, es posible entonces que la felicidad esté en otra parte. Dentro de la llamada nueva era, se nos ha introducido innumerables alternativas para la curación de todos nuestros males o lo que se ha instituido como nuestros males. Las flores de Bach son el elixir terapéutico que nos salvará de caer en el horror de las diazepinas. Tenemos tanta variedad como males pueda padecer la sociedad moderna. Con la Agimony combatimos casos de angustia, opresión al pecho y disgustos por discusiones y peleas. Con la Aspen, casos de temores vagos, presagios, aprehensión, miedo de origen desconocido. El Barabain nos salva de la tensión, el fanatismo o la exasperación ante la injusticia. Con el Pine combatimos el sentimiento de culpa y autorreproche, y con el Red Chestnut, casos de miedo o preocupación por los demás. Hemos nombrado unas pocas de las 39 especies que existen. No hay problema humano, sea este de origen social, económico, físico o familiar, que no puedan combatir las flores de Bach. Ya hemos visto que hasta tiene el poder de librarnos de un exagerado sentido de justicia, de una excesiva preocupación por el prójimo. No se puede negar que son placebos ideales para armonizar el espíritu con una sociedad que, como la nuestra, carece por completo de espíritu.
La centella asiática, por su parte, es nuestra nueva leche de Cleopatra, igual que el aloe vera. Vemos así surgir del vergel de la naturaleza una vidriera cosmética curativa que nos sacará de cuajo esa asquerosa sensación de no tener cura en lo que a singularidad viviente y mortal se refiere. La ecología cosmético-terapéutica tiene nuevos discursos, ha aprendido de los maestros, conoce las terminologías de las antiguas filosofías orientales, importa pensamientos de grandes hombres como Jung o Krishnamurti. Hay una industria editorial que nos impone la independencia como salida del orden tradicional. Citamos a continuación un libro de venta actual en farmacias y librerías. Reiki, Energía y Curación, Editorial Edad. En la página 87-88 dice: el tratamiento kármico es el más importante tratamiento para quien no considera al Reiki únicamente como una terapia. Consiste en tratar las situaciones pasadas, presentes y futuras. Recordemos el ejemplo del psicoanálisis de las vidas pasadas del autor en Parapsicología. Y agrega: siendo el karma el conjunto de las lecciones a aprender de nuestra vida, el que decidamos someterlo a tratamiento significa que aceptamos abrirnos, evolucionar. Y luego la contundente afirmación: el tratamiento kármico es el más elevado del Reiki. ¿Terapias alternativas o dogmas encubiertos? ¿Qué clase de autodeterminación se nos propone, partiendo de teorías que sostienen verdades absolutas? ¿Cómo sustentar la realidad de una nueva era cuando en ella no existen las estadísticas de índice de pobreza, de capacidad, mortalidad infantil, analfabetismo, muerte por hambre y anorexia, legitimación de la tortura, etc.? El objeto de este discurso, de este autoritarismo encubierto, es arrojarnos a una soledad cuya única alternativa es adherir al dogma, pero siempre solos, unificados en la oración o la posición meditativa, solos e aislados en una virtualidad que adormece nuestros impulsos más puros hacia el prójimo. Es por esta razón que surgen títulos tales como Ejercicios para vencer el estrés, Reflexología holística, una manera de encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente, o Meditación de sonido primordial. Descubre el silencio que crea paz interior y renueva nuestra energía para enfrentar los desafíos del diario vivir. O Naturismo. La salud depende de nuestros hábitos alimentarios. Analicemos esta afirmación. Es sumamente importante aclarar que en épocas como la nuestra, donde el éxito tiene poca influencia sobre la cultura de masas, el lema con el que se anuncie cualquier tipo de cuestión relativa a los más diversos aspectos de la vida humana está determinando el verdadero mensaje, el que realmente penetra. Es común en los medios gráficos verificar la poca relación que tienen ciertos titulares con respecto a su contenido. Eso es manipulación informativa y formativa, lo que implica un ataque a la libre elección de lo que, en esta sociedad globalizada, hemos resignificado con el nombre de democracia. Volvamos al ejemplo. Dijimos que nuestra salud depende de nuestros hábitos alimentarios. ¿Qué significa que depende de nuestros hábitos? ¿Quién determina los hábitos en la sociedad de consumo? ¿Acaso somos libres de elegir? Sí, tal vez desde una instancia filosófica superior, pero no desde el llano, asfixiados, entrampados bajo la telaraña del alius. No somos libres de elegir, porque la estructura política, económica y social dirige a nuestras familias, define nuestros hábitos, juega con nuestra naturaleza gregaria, dejando siempre implícita la amenaza de un ostracismo, de una segregación, si no cumplimos con la desarticulación que nos proponen las leyes de su política de consumo. Los mensajes de la nueva era son, en definitiva, de expulsión y culpa. La vida depende de usted. La sanación individual. Ante el desconcierto de este fin de siglo, esta proliferación de ciencias alternativas que incluyen sustentos religiosos, prácticas antiguas, filosofías orientales, etc., cumple la función que alguna vez le cupo al psicoanálisis.
aislar al individuo, volverlo introspectivo. Ante el avance de la impunidad política, estos oasis de la reflexión mantienen al hombre en estado de esperanza, pero la dirección de estas esperanzas, el profundo sentido universal del verdadero humanismo, cambia sus signos. Si bien mantiene algunos de sus conceptos en el plano de lo estrictamente formal. Hoy proliferan como hongos los grupos de autoayuda. No ponemos en cuestión la buena voluntad de estas personas. Hablamos de ellos como expresión de un espacio que ocupa a los ciudadanos, pero que, en realidad, corresponde a la planificación institucional de una sociedad, por supuesto, inexistente, dentro del tercer mundo y en el marco de la globalización capitalista. De este modo podríamos suponer que, así como el tradicional concepto científico de la verdad inapelable, estas blandas propuestas sustentan en el fondo un alto grado de autoritarismo. Al no poner más que una cuestión de metodología formal a las ciencias tradicionales, la ciencia alternativa es la otra cara del poder científico. Algo tienen en común, ciertamente. El criterio de verdad absoluta, ya que adhieren fanáticamente a sus enunciados. El ser humano no queda en capacidad de elegir. Está atormentado por el temor y las promesas de curación. Los nuevos hallazgos científicos mantienen un discurso que resulta imposible objetar. Consideramos fundamental abrir la rica realidad de mitos, fantasías individuales y mandatos de origen religioso que hacen posible que, en vísperas del siglo XXI, como un cuerpo anencefálico, la ciencia, fundamentalmente la que determina el destino inmediato del hombre en disciplinas como la medicina, la psicología, los derechos humanos en el campo de las leyes, no haya podido desestructurar sus cimientos basados en la negación de la condición humana. Como un gigantesco edificio construido sobre las ruinas de un templo oscurantista, así la ciencia, extendida en incontables especializaciones, desarticula la visión cósmica primordial, y esta pérdida de conciencia de quiénes somos, dónde estamos, qué significa existir, etc., pasa a segundo plano. El hombre no piensa, planifica estrategias de vida. Sin saberlo, libra solitario una guerra contra sí mismo. Y aunque la idea de Dios está en todo, ya no se trata de un Dios lejano, una metáfora lanzada como un sueño errante. Se trata de haber cumplido perversamente con las últimas páginas del Apocalipsis, según San Juan. Dios en el hombre. Este apócrifo Dios, ciencia, también iluminará con su luz propia. Secará toda lágrima, diciendo: Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. El poder científico, instituido de esta manera, puede justificarlo todo. Un ejemplo de esto es que en cierto informe hace unos años se ha llegado a admitir el poco valor de los niños subdesarrollados como futuros trabajadores. El informe decía que estos pequeños estaban condenados a ejercer tareas menores en el área social porque su coeficiente intelectual no alcanzaba el mínimo esperado para desarrollarse en áreas superiores. ¿Efectos de la desnutrición y la falta de estimulación temprana? ¿Preocupa esto al nuevo orden mundial? La tasa de mortalidad infantil en la Argentina es de 24 por 1000 nacidos vivos. ¿Hemos llegado a cumplir la utopía de Huxley? Dentro de unos años, estos pequeños desamparados pasarán a formar el grupo de los Omega. Tal vez no se necesite matarlos, como en un campo de concentración, sin alambradas vivirán hasta que los venza la indigencia, pero eso sí, en un mundo que maneja, por una red globalizada de Internet, una democracia virtual. Pero escuchemos otras voces. Especificando la relación médico-paciente, la doctora Irene Baer ha escrito un artículo denominado El poder médico, que consideramos expresa con profundidad el desarrollo de este mito moderno que, como bien dice la autora del trabajo, puede remontarse a 3000 años antes de Cristo. Así nos dice la doctora Baer. Nos remontaremos a 3000 años antes de Cristo, al valle feliz entre el Tigris y el Éufrates.
Es el esplendor de la civilización de Babilonia. En aquella época en Babilonia, las enfermedades eran adjudicadas a la ira de los dioses. Estos se encolerizaban por los pecados de los hombres y ellos enfermaban. Es ahí donde interviene el médico sacerdote. Es quien tiene respuesta a los sufrimientos del paciente. Es quien conoce el aceite y el agua, medios supremos para la adivinación de las enfermedades. La curación se logra aplacando a los dioses por medio de la oración. En la medicina alternativa se trabaja exacerbando el sentimiento religioso, rebajándolo al estado de superstición. ¿Y qué es en el fondo la superstición sino la admisión de una verdad absoluta por efecto de la sumisión que produce el miedo a la muerte? De esta manera, continuó la autora, los médicos sacerdotes eran una mezcla de brujos, adivinos, exorcistas y una suerte de intermediarios entre los enfermos y los dioses. Este hecho los ubicaba sin duda en un espacio de poder. Vamos a dar un salto para llegar a los 400 años antes de Cristo, a la era hipocrática. Muy importante esta, porque nosotros somos sus herederos. Platón dice que Hipócrates tuvo el valor, siendo el descendiente de un médico sacerdote, de laicizar la medicina, curar no por magia, sino por la evolución lógica de la inteligencia. Así lo cita la doctora Bert. Cuando las enfermedades se apoderan del alma, contribuyen a devorar el cuerpo. Y agrega, encontramos así en Hipócrates una noción tan importante como la relación psique-soma. Así es como desde Hipócrates se fue constituyendo un modelo y esencialmente un discurso médico sobre la enfermedad, sobre la etiología y sobre su patogenia. Ahora bien, la pregunta sería, ¿esta laiquización de la medicina modificó la relación médico-paciente? ¿Contribuyó realmente a desacralizar el discurso médico o solo operó sobre el aspecto funcional de esta disciplina? El discurso médico que comenzó con Hipócrates, dice la doctora Baer, y se fue estructurando con el devenir social, con los requerimientos de la sociedad, del médico y el paciente, es ahora objetivo, de carácter científico. Para serlo se ha desubjetivizado, separando al hombre de su enfermedad, es decir, en un discurso sobre la enfermedad. En el suplicio de Tántalo habíamos dicho, Tántalo ya no es un hombre que intenta, es un hombre que se fragmenta a sí mismo en el olvido de su ser, para que el dolor no sepa de su doler. He aquí la clave perversa de nuestro Tántalo moderno. Se suele decir, no hay enfermedades sino enfermos. Lamentablemente, cuando una afirmación se transforma en una muletilla social como esta frase, solo puede dejar constancia del vaciamiento de su sentido. Al contrario, el hombre moderno no es un ser en estado de individuación. Por otra parte, el estado de las instituciones no lo permite. La fragmentación se ha producido. Un discurso sobre la enfermedad. La expulsión del paciente de su cuerpo, ese cuerpo cuyo dolor solamente él conoce, lo deja en estado de indefensión respecto a su destino. El cuerpo enfermo es propiedad del amo, el resignificado sacerdote que intermediaba entre los dioses y los hombres. Solo que ahora el poder científico es ese Olimpo intransitable. Un mundo de códigos ajenos cuyo misterio permite el restablecimiento de la antigua relación mágica. En este caso, con más complejas y, por qué no, más perversas consecuencias. Según la autora, Clavero, refiriéndose al orden médico, dice que es el objeto de la medicina el que define el deseo del médico y afirma que el patrón, profesor, maestro, debe mostrar que el objeto de su deseo es la enfermedad. El patrón dice, asegura incluso su prestigio, no apareciendo con demasiada frecuencia en las salas y preparando publicaciones que garantizan su poder sobre la enfermedad. Entonces es verdad que ya no se trata solo de un intermediario. Dentro de ese empirio,
de ese Olimpo de verdades científicas absolutas, inapelables, también está el hombre, un hombre que ahora se nos prefigura como un alius escurridizo, temible, poderoso. Balin habla del especialista como quien muchas veces funciona a manera de maître para el médico general. Han pasado más de 30 años. Actualmente la participación de sinnúmero de especialistas hacen que el paciente termine sin saber quién es su médico. Pero, ¿hasta dónde llega el estado de perversidad de este orden nuevo de atávicas connotaciones? Así lo ilustra la autora del trabajo que citamos. Pasar por el corredor de una unidad coronaria o de una sala de terapia intensiva, echar una mirada a los pacientes intubados, canalizados, monitoreados y solos, o con otros extraños en sus mismas condiciones. La imagen es contradictoria. Sabemos que todo es para salvarles la vida, pero su aislamiento se asemeja al de aquel que se encuentra prisionero en una sofisticada celda. Durante siglos o milenios, el moribundo era protagonista de su situación. Presidía su propia ceremonia, sabía que iba a morir. Pacientes, vecinos, adultos y niños participaban de ella. Era una ceremonia pública. Philippe Ariès la llama la muerte amaestrada. Actualmente no es costumbre morir en casa junto a los íntimos. La mayor parte de la gente muere en el hospital. Philippe Ariès la llama la muerte prohibida. Parece haber nacido en Estados Unidos, a fin de preservar la felicidad. Se trataba de volver de un estado anormal a un estado de normalidad en el tiempo más breve. Todo quedaba encubierto. Al que moría se le ocultaba la situación. La muerte le fue arrebatada al sujeto, ocultada a los niños, como lo fue el sexo en la era victoriana. Recordemos nuevamente el último sueño de Kurosawa. El anciano lleva en una mano flores y en la otra cascabeles. La ofrenda silvestre de una muerte silvestre. El agua corre como el devenir en la aldea de los molinos del agua. Hemos sofisticado los más terribles mitos, los dejamos transitar por un laberinto de supuestos saberes hasta desembocar en una verdad absoluta, la verdad científica. Pero este nuevo Minotauro es inmune a los héroes y a las trampas poéticas de una enamorada Ariadna. Los números que duelen. Hemos hablado de dos polos de lo que hemos dado en llamar sobreinformación por un lado y pseudo-individualización por el otro. En este último mencionamos tragedias como la de Lady Di, tragedias que funcionan perversamente en el imaginario colectivo, captando la atención hacia los pormenores de historias que, aun con sus diversas naturalezas, determinan un foco de concentración hacia aquello que ya se ha instituido como símbolo, pero no identificador, sino cerrado en el círculo folletinesco de una novela a prudencial distancia de lo cotidiano. Por otra parte, hablamos de una abigarrada enumeración de horrores que, superpuestos con informaciones deportivas, problemas de alcoba de los candidatos de turno y sus correspondientes escándalos políticos, van adormeciendo la sensibilidad humana frente al dolor real. Pero hay números que duelen porque son los que nos abren el mapa de la iniquidad y el absurdo de este fin de siglo. En el anuario de 1996 de la Organización de las Naciones Unidas existe un método estadístico para evaluar el estado de dignidad o indignidad socioeconómica de los pueblos, denominado Índice de Pobreza de Capacidad, IPC. Este índice, según nos explica el anuario, posee 3 indicadores que reflejan el porcentaje de población con deficiencia en su capacidad en 3 aspectos básicos del desarrollo humano. 1. Tener una vida saludable, con buena alimentación. 2. Tener capacidad de procreación en condiciones de seguridad y saludables. 3. Estar alfabetizado y poseer conocimientos. Adentrándose en el valor de estos indicadores, el informe continúa con conceptos que consideramos amplían el sentido de su utilización. Dice: el índice no aspira a reflejar cabalmente la privación en todas las esferas humanas,
sino que pone el acento en aspectos críticos, donde es más necesario el adelanto. Es sumamente interesante el análisis que se hace respecto a la tasa de analfabetismo de la mujer a partir de los 15 años, como una variable que refleja con elocuencia la pobreza de un país. ¿Por qué?, nos preguntamos. La respuesta parece sencilla. A medida que se eleva el nivel de educación de la mujer se genera un estado de conciencia que contribuye a disminuir la tasa de fecundidad, permitiendo el acceso a una educación general de profilaxis y planificación familiar. De igual modo mejora la salud de los lactantes, el nivel educativo infantil, la nutrición y la sanidad de los hogares. Se trata en definitiva de comprender dentro de las posibilidades no absolutas ni inapelables de estos indicadores un mapa aproximado del estado de cosas en vísperas del nuevo milenio. Estos números que daremos a continuación duelen porque nos dicen lo suficiente con la mesura de una cifra que no es ni más ni menos que miles, millones de unos, de identidades silenciosas que nos presentan su silueta humana en el pobre instrumento de indicadores, porcentajes. Ellos son como sombras, que no pueden existir, que no podrán representar ante la aristocrática mirada de la historia su pequeño o gran drama, simplemente porque han sido declarados los NN del presente. Veamos ahora algunos valores del índice de pobreza de capacidad. Vamos a tomar 4 indicadores fundamentales. El primero es el porcentaje de partos no atendidos por personal capacitado, 1983-94. El segundo, los niños menos de 5 años con peso insuficiente, 1985-95. El tercero, la tasa de analfabetismo femenino, 1993. Este último, como dijimos, determina gran parte de los aspectos básicos del desarrollo infantil. Vamos a empezar por tomar los países de América del Sur. Respecto al porcentaje de partos no atendidos por personal de salud capacitado, Chile se ubica entre los de menor índice, un 2%. Lo mismo sucede con el segundo indicador, el de niños menores de 5 años con peso insuficiente, que es del 1%. Pero en el tercer indicador, la cifra que tenemos es de un 5,5% de analfabetismo, lo que nos abre al menos un interrogante respecto a los cuales son los números reales, si existen, si pueden reflejar el mapa social del mundo, a fin de lograr modificaciones profundas, y si estos mismos organismos albergan un profundo interés en que esto suceda. Pero sigamos adelante. ¿Qué sucede con la Argentina? El primer indicador asciende lamentablemente respecto a Chile. Es de un 13%. El segundo indicador tenemos un 2% de los niños menores de 5 años con peso insuficiente. En cambio, el porcentaje con respecto a Chile en la tasa de analfabetismo femenino es menor, con un 4,1%. Tomemos ahora otros países donde el índice de pobreza de capacidad es aún mayor. Partos no atendidos por personal de salud capacitado. Brasil un 5%, Colombia un 19%, Venezuela un 31%, Paraguay un 34%, Perú 48%, Bolivia 53%, Guatemala 49%. Niños menores de 5 años con peso insuficiente. Brasil 7%, Colombia 12%, Venezuela 5%, Paraguay 4%, Perú 11%, Bolivia 16%, Guatemala 34%. Tasa de analfabetismo femenino. Brasil 18%, Colombia 9%, Venezuela 10,1%, Paraguay 10,1%, Perú 18,4%, Bolivia 26,1%, Guatemala 52,4%.
Pero la situación de los países que están al final de los 101 que figuran en la lista del IPC es escalofriante. Respecto a la tasa de analfabetismo en la mujer, esta crece a pasos agigantados desde el 35,1% de analfabetismo en el Zaire hasta el 93,9% en Afganistán. Respecto al peso suficiente de menores de 5 años, tenemos en Bangladesh un 66% y un 90% de los partos no atendidos por personas capacitadas. Veamos otras cifras. Según las mismas fuentes mencionadas en nota al pie de la página, la tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos en 1993 es, en todos los países en desarrollo, un 70%, en los países menos adelantados, un 110%, en África del Sur del Sáhara, el 97%. La tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos en 1994 es, en todos los países en desarrollo, un 97%, en los países menos adelantados, un 171%, en África, al sur del Sáhara, un 174%. En cambio, en los países industrializados, la tasa de mortalidad en lactantes por 1000 nacidos vivos es de un 13%, y la tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos es de un 18%. El total mundial de los menores de 5 años con peso insuficiente es del 31%. El 32% corresponde a los países en desarrollo. El 43% corresponde a los países menos adelantados. El 31% corresponde a África, al sur del Sáhara. Solo el 4% corresponde a los países industrializados. Estos números expresan la realidad de un mundo donde los individuos arrojados a la existencia reciben un mensaje de negación. Estas cifras nos hablan de un hombre sin sentido, un hombre prescindible. Pareciera imposible visualizar el grado de horror que esto significa. Dijimos en capítulos anteriores que hemos nacido irrepetibles más allá de los caprichos científicos de posibles clonaciones humanas. Irrepetibles. Pero no son los números los culpables, ni los aparatos cibernéticos, ni la caja dispuesta y muda de nuestro televisor. No es posible cometer la equivocación de culpar a los medios de los fines con que cargamos su capacidad de albergar innumerables aspectos de la cultura de nuestro fin de siglo. Todo puede ser resignificable, aunque nada llegue al mundo ausente de ideología.